¿Se escucha? ¿Alguien me puede decir por fin? Sí, ya bacán. Bueno, mi nombre es Constanza, disculpe la demora en iniciar la clase que tuvo un problemita, así que eso, somos poquitos, pero igual voy a comenzar el tiro de la clase ya. Así que bueno, si tengo, es que tengo un poco de problemas de internet, así que si no se escucha bien, me avisan nomás. Bueno, porfis. Ya, voy a presentar. ¿Se ve bien? ¿Pueden ver en la pantalla? Mm. Sí. ¿Sí? ¿A alguien se le prendió el micrófono? Camila. Ay, jeje. Ya, bueno, entonces se escucha y se ve bien, ¿cierto? Perdón por preguntar tantas veces que es para empezar a grabar. Sí, ya, muchas gracias. Ya estaba grabando. Me dice que ya está grabando. Ya, genial. Bueno, hoy día vamos a ver la clase de sociedad democrática. Bueno, esperen un segundito. Ya. Me avisan cualquier cosa si hay problemas con el internet. Bueno, esta clase es de sociedad democrática, la cual este es un temario, como un tema nuevo en el temario de la paz. Ya este año nomás creo que entró, de lo que vi. Así que, bueno, lo hice literalmente lo que pide la paz, así que vamos a ir viendo. Bueno, igual cuando nosotros hablamos de democracia, nosotros ya sabemos ciertos conceptos, ¿cierto? Ya que Chile es un país democrático. Entonces, si yo les digo la palabra democracia, ustedes se acuerdan de que, por ejemplo, las elecciones son de democracia, la división de poderes son de democracia, y esas son como las ideas principales, ¿cierto? División de poderes, derechos humanos también, y el tema de las elecciones donde cada persona puede dar a conocer como su opinión respecto a la política, ¿cierto? Y entre mayor información tengan las personas, mejor va a ser esa decisión ya que va a estar informada. Ya las próximas elecciones, bueno, ustedes no pueden votar, pero son ahora en las primarias, son el 29 de junio, las cuales son obligatorias. ¿Ya? Bueno, vamos a empezar con los objetivos de la clase, que es lo que pide la PAES, que es comprender la democracia como forma de organización política, qué fundamentos, atributos y dimensiones posee, asimismo reflexionar sobre problemáticas actuales vinculadas a los conceptos de libertad, igualdad y solidaridad. Bueno, como contexto de la democracia, nosotros sabemos que esta idea de democracia y de igualdad comenzó en la Grecia antigua, ¿ya? En Atenas fue donde se sentaron las bases de lo que era la ciudadanía, la participación y la soberanía popular. O sea, que el pueblo tenía el poder de elegir tanto a las personas que iban a estar como a cargo del, entre comillas, gobierno, que ahora nosotros llamamos, pero en ese tiempo obviamente solo podían votar los hombres, ¿ya? Y luego, entre el siglo XVII, está mal, es un número. Bueno, pero desde el siglo XVII al siglo XIX comenzó la idea de revoluciones como la Revolución Francesa e ideas libertarias, lo cual fue en Estados Unidos. Entonces tenemos la Revolución Francesa por un lado, que nos hablaba un poquito de la idea de democracia, y luego en Estados Unidos. Y luego en el siglo XX se amplía el voto y se consolidan los derechos, ¿ya? ¿Con qué nos referimos a que se amplía el voto? Que ya pueden votar las mujeres y que en este caso, por ejemplo, en Estados Unidos antes no podían votar los negros y después en el siglo XX, a mediados del siglo XX, ya pudieron votar. A eso nos referimos con que se amplía el voto. Y en Chile vuelve la democracia en 1990 con Patricio Elwin tras la dictadura, ¿cierto? Bueno, el concepto de democracia se refiere a una forma de organización política en la que el poder reside en el pueblo, que él lo ejerce directamente o por medio de representantes elegidos mediante elecciones libres y periódicas. Ya así se define la democracia. Y es lo que le dijo a usted, Chile es un país democrático, por lo tanto nosotros cada 4 años podemos elegir a nuestros gobernantes, que son los presidentes, ¿cierto? También podemos elegir a los concejales, los diputados y los senadores no, pero los concejales sí se eligen también. El Estado. El Estado se define como una organización política soberana que ejerce el poder sobre un territorio determinado y que está compuesto por un conjunto de instituciones que regulan la vida en sociedad, garantizando el orden, los derechos y la participación ciudadana. Por lo tanto, tenemos por un lado el concepto de democracia y por otro lado el concepto de Estado, los cuales los dos están de la mano, ¿cierto? Un Estado es democrático. En este caso, por ejemplo, en Chile tenemos un Estado democrático.
¿ya? Entonces acá tenemos elementos del Estado democrático. Por ejemplo, el territorio, que es el espacio geográfico, perdón, donde el Estado ejerce su autoridad. O sea, el territorio de Chile, por ejemplo, se refiere a los kilómetros que tiene Chile. El presidente, en este caso Gabriel Boric, solo puede tomar decisiones sobre este territorio y no sobre, por supuesto, el territorio vecino. Luego tenemos las normas jurídicas, las cuales es conjunto de leyes que regulan el funcionamiento del Estado y garantizan los derechos, perdón, los cuales son las leyes, ¿cierto? Luego tenemos el gobierno, que es un conjunto de autoridades que administran y ejercen el poder del Estado, que en este caso el gobierno lo componen el presidente, los ministros, ¿cierto? Cada ministerio, el de educación, el de salud, etcétera. La soberanía, que se refiere como un ejemplo, es como poder, ¿cierto? Soberanía, un Estado soberano, se refiere a como que existe poder. Por lo tanto, la definición en sí es la capacidad del Estado para tomar decisiones autónomas sin depender de otro poder externo, ¿ya? Por lo tanto, nos habla del poder del mandato que tiene el Estado para hacer lo que él quiere, entre comillas, ¿ya? Por eso, o sea, esto se refiere a que, por ejemplo, Chile no depende de que si el presidente de Argentina está de acuerdo o no con nuestras decisiones, ya porque Chile es un Estado soberano, tiene su propio poder, ¿ya? Luego tenemos a la población, el cual es el conjunto de personas que viven en ese territorio y son parte de la comunidad política, ¿ya? En este caso nosotros seríamos la población chilena, ¿cierto? Luego tenemos características de la democracia, que en verdad es mucho texto, lo sé, perdón, pero era como para que les sirviera para estudiar, en el caso de que alguien pesque los PPTs cuando nos mandan. Y bueno, ¿cuáles son las características principales que tenemos que quedarnos con la democracia? Uno, soberanía popular y participación ciudadana, que se refiere de nuevo al poder que tiene el pueblo para decidir y controlar el gobierno, donde periódicamente tienen el derecho y la acción para involucrarse activamente en las decisiones públicas que afectan sus vidas. En pocas palabras, se refiere a que cada persona mayor de 18 años en Chile, las cuales tengan voluntad propia, son capaces, entre comillas, cada 4 años de poder tomar la decisión de quién va a gobernar al país. Ya cada persona tiene libre albedrío de votar por quien quiera y no va a tener como ningún castigo. Por eso se dice que el voto es secreto, ¿cierto? Porque en este caso en Chile, lo que se da es la contraria entre la izquierda y la derecha. Entonces, el voto es secreto porque la idea es que no haya por ejemplo, si yo digo que quiero votar, ejemplo, por Kaiser, que me digan, oh, qué facha. Así como la idea es que el voto sea secreto y no andar diciendo por quién uno va a votar, ¿ya? Entonces, cada persona tiene derecho de votar por quien quiere cada 4 años. A eso se refiere el punto uno. Luego tenemos el Estado de Derecho, el cual es el principio que establece que todos deben obedecer las leyes justas y que el poder del Estado está limitado por normas que protegen los derechos de las personas. Ya esto se refiere a que desde el presidente a los ministros hasta cualquier persona del país debe respetar las leyes. Nadie está por encima de la ley, ni siquiera los jueces. Por tanto, todos debemos respetarla. A eso se refiere el Estado de Derecho. Y si uno no cumple las leyes, las cuales están para resguardar nuestros derechos, va a haber un castigo, que en este caso, obviamente, eso es la cárcel, la multa y ese tipo de cosas. Luego tenemos pluralismo político, que se refiere a los partidos, ¿ya? Es la convivencia y respeto de diversas ideas, grupos y partidos políticos dentro de una sociedad, garantizando la representación y competencia democrática, ¿cierto? Acá en Chile tenemos distintos partidos, ¿ya? Tenemos el Partido Comunista, la Revolución Cristiana, etcétera. Tenemos muchos partidos, los cuales cada uno tiene sus ideales, cada cual tiene sus diputados, los cuales están en el poder, ¿cierto? También tienen sus presidentes, sus candidatos. Entonces, cada partido tiene el derecho de compartir sus ideas y de llegar al poder si es necesario, porque todos tenemos la misma libertad de expresión, ¿ya? Que igual es un derecho humano, ¿cierto? Luego, como cuarto punto, tenemos rendición de cuentas y transparencia, que esto se refiere a literalmente lo que dice la palabra, que cada gobernante tiene la obligación de informar y justificar sus acciones ante la ciudadanía. La transparencia es que la información pública sea accesible para que la sociedad pueda fiscalizar y controlar la gestión pública, ¿cierto? Porque acá, bueno, acá igual está el tema de la corrupción, ¿cierto? ¿Qué pasa con la corrupción? Que ahí el gobierno, las personas del gobierno hacen las cosas por detrás. Ya eso no se puede hacer, eso no es parte de la democracia. Ya como característica de la democracia tenemos que cada gobernante, cada ministro, cada persona que compone tanto los poderes judicial, ejecutivo, tienen que rendir cuentas, tienen que estar explicando en qué usan el dinero, cómo lo usan y cuáles son los resultados. Ya a eso se refiere rendición de cuentas y transparencias. Ahora ya con los fundamentos de la democracia tenemos el sufragio universal, que se refiere a que todas las personas mayores de 18 años podemos votar. Luego, respeto y promoción de los derechos humanos.
y autodeterminación del pueblo, ¿ya? O sea, que en todos los países democráticos se tienen que respetar los derechos humanos, cada persona mayor de 18 años puede votar y cada persona tiene el derecho de tener sus propias ideas, ¿ya? Luego tenemos tanto los atributos como las dimensiones de la democracia. Los atributos son el pluralismo, que ya dije como característica que se refiere a los partidos políticos, que hay distintas ideas, distintos partidos y nosotros podemos votar por quien queramos sin ser juzgados, ¿ya? Ciudadanía participativa, la idea es que la ciudadanía esté contenta, entre comillas, con el gobierno, lo cual sabemos que es muy difícil, ¿cierto? Pero si la ciudadanía está contenta, va a querer ir a votar. El caso de Chile es que acá las votaciones son obligatorias. Entonces, las personas que no están de acuerdo con la política terminan votando porque el amigo vota, porque el vecino vota. Entonces, esa no es la idea. La idea es que cada persona vaya armando con la edad su juicio como para poder tener sus propias ideas de qué gobierno quiere y poder votar informado. ¿Ya? Eso es lo más importante. ¿Ya? Y luego tenemos la transparencia, que igual es lo que dije, que cada persona del gobierno tiene que decir en qué se está gastando la plata y cuáles son los resultados de eso, ya que no quede en humo lo que están prometiendo. Y luego como dimensiones tenemos la división de poderes, ya nosotros sabemos que en Chile está el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, ¿ya? La respuesta a las demandas ciudadanas, ya que lo que pide el pueblo, entre comillas, lo que piden las personas se tiene que ir cumpliendo. Ya no es que el gobierno haga lo que quiera. La idea es que el gobierno actúe según las necesidades de las personas. Ya, y el control del poder político, que también está relacionado al concepto de soberanía que habíamos visto. ¿Ya? Luego tenemos las problemáticas que tiene la democracia, ¿cierto? Porque suena muy lindo en papel, pero nosotros sabemos que la democracia en todos los países tiene ciertos problemitas. Va dependiendo del país, pero en general estas se repiten. Bueno, desigualdad social y económica. Las personas con menos recursos tienen menos acceso a educación, salud, información y participación política efectiva. Entonces, la desigualdad debilita la participación ciudadana, porque, por supuesto, no es lo mismo que si a ti desde pequeñito te van enseñando qué es la política, qué es el gobierno, a que una persona, que por ejemplo uno crezca con papás que no le interesa la política, porque así es muy difícil ir armando el juicio que uno tiene y después uno va a votar porque, por obligado, ¿cierto? Porque tu amigo va a votar por cierta persona y esa no es la idea. La idea es que a través de la educación vayamos separando esa brecha que existe entre las personas de clase alta que tienen mucha mejor educación que a personas de clase baja, para que así ellas también puedan votar informados y, por supuesto, se tengan gobiernos que ellos quieran, ¿ya? Luego la desconfianza en las instituciones, que es lo que pasa actualmente en Chile, ¿cierto? Una democracia fuerte necesita instituciones creíbles. ¿Qué instituciones se refiere? Al Congreso, a los partidos políticos, al Poder Judicial, por supuesto. Cuando la gente deja de confiar en ellas, se debilita el sistema democrático. Ya la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción son claves para recuperar la confianza. Porque si tenemos casos de corrupción, los cuales han sido muy, muy famosos en Chile, la gente ya después no confía en los partidos políticos, ya no le creen a nadie. Entonces, ese es un problema, porque si yo no le creo a los gobernantes, si yo creo que más de alguno de ustedes ha escuchado como, no, si todos son iguales, nadie hace nada para cambiar, entonces al final, cuando yo voy a votar, no lo hago de manera informada, lo hago porque sí. Y eso tiene una repercusión porque no es solo una persona lo que lo hace de esa forma, son cientos de miles, ¿cierto? Así que es muy importante que cada gobierno esté interesado en que sus instituciones sean creíbles, sean fuertes y no corruptas, por supuesto. Luego tenemos, por supuesto, la corrupción. ¿Ya? La corrupción erosiona la democracia. O sea, como que erosiona se refiere a como que lo lleva abajo, como que, obviamente que si un gobierno es corrupto, la gente ya no va a creer en la política y no va a votar por nadie y no se cumple la democracia, ya porque no estamos teniendo como ciudadanía como una participación activa en elegir a nuestros gobernantes, ya, a eso se refiere. Luego, es necesario fortalecer organismos fiscalizadores como la Contraloría, la Fiscalía o el CERVEL para que nosotros sepamos que en realidad no estamos viviendo en un país corrupto, lo cual es muy difícil. Todos los países son corruptos, solo que algunos son mucho más que otros, ¿cierto? Y luego el tema de las fake news, que tal vez lo deben haber escuchado como el lenguaje, yo me acuerdo que antes lo enseñaban, que se refiere a que sin la información verdadera las personas no pueden tomar decisiones políticas informadas. Ya las fake news manipulan la opinión pública, por lo que es fundamental saber identificar fuentes confiables. Ya que las fake news provocan la polarización de la sociedad, que es lo que pasa incluso en los noticieros que uno ve en la tele, ya dicen como
por ejemplo, muchas noticias de los portonazos, de los delincuentes, entonces así la gente se va haciendo como una idea de que el gobierno no hace nada contra la delincuencia, ya como que crea apatía política. ¿Qué es la apatía? Como lo contrario a la simpatía, como que la gente le deja de caer bien el gobierno, por decirlo así, por el tipo de noticias que salen. Las fake news se ven sobre todo en las redes sociales, ¿ya? Uno no tiene que creer todo lo que ve en las redes sociales, siempre hay que buscar fuentes confiables, sobre todo si es información sensible como respecto a la política, ¿ya? Por lo tanto, muy, muy importante que cada uno sepa identificar si las noticias son de verdad o nos están mintiendo, nos están manipulando, porque cuando existen esas fake news, comienza una polarización de la sociedad. Hay gente que las cree, gente que no las cree, y eso convierte a personas informadas y por otro lado a gente desinformada porque no pudieron saber si la fuente era o no confiable, ¿ya? Y bueno, ahora vamos a ir con algunas preguntas. Esta la saqué de un modelo PAES que salió este año, ¿ya? Así que deberían ser preguntas muy fidedignas como para el próximo año. Ya, las voy a leer, espero que me sigan escuchando. Bueno, uno, en un régimen democrático resulta fundamental la separación de los poderes del Estado para garantizar un adecuado equilibrio del poder político. Al respecto, ¿en cuál de las siguientes situaciones se evidencia esta separación de los poderes del Estado? A. El presidente de la República anuló la aplicación de un fallo ratificando por la Corte Suprema. La Corte Suprema se refiere al Poder Judicial, por si acaso. ¿Ya? B. El Congreso Nacional aprobó una ley que impide la reforma tributaria planteada en el programa de gobierno. El Congreso Nacional es el Poder Legislativo, ¿cierto? C. El presidente de la República impidió a la Fiscalía Nacional realizar una investigación sobre corrupción política. Y D, los jueces de la Corte Suprema aprobaron la derogación de una ley que modifica el mecanismo de nombramiento de los funcionarios judiciales. Derogación, para que les quede claro, es como rechazar una ley, ya sacarla. Ya voy a dar un minutito y si los que están escuchando pueden responder en el chat, sería bacán. Si no, ahí la voy a responder en un minutito. Bueno, ya, genial. Vi que hay gente que está pescando la clase, lo cual me hace muy feliz. Bueno, em, ya respondieron entre la B y la D, ¿ya? Vamos a ver en la B, ¿ya? Acá puse una pequeña explicación para que entendamos por qué es la B. Porque acá nos dice, analicemos la pregunta paso a paso. ¿En cuál de las siguientes situaciones se evidencia la separación de los poderes del Estado? Recordemos que los poderes del Estado son tres: el Ejecutivo, que es el presidente, y los ministros, el legislativo, que son los senadores y los diputados, y el judicial, perdón, que son los jueces, ¿cierto? Entonces, a eso se refiere con los poderes del Estado. Ya, tal vez no lo dije muy, muy claro en la clase, pero bueno, ahora se lo repito, ¿ya? Entonces, es la B. ¿Por qué? Porque el Congreso Nacional, que es el poder legislativo, aprueba una ley que impide la reforma tributaria planteada en el programa de gobierno, ¿ya? ¿Por qué? La explicación. La separación de poderes implica que el poder legislativo, el Congreso y el poder ejecutivo, o sea, el presidente, son autónomos e independientes y cada uno tiene funciones específicas. En este caso, el Congreso ejerce su función legislativa al aprobar o rechazar leyes, incluso si estas contradicen el programa del Ejecutivo, lo que muestra el equilibrio y control mutuo entre poderes. ¿Ya? Esto se refiere a que, por ejemplo, el poder legislativo no va a actuar siempre pro del poder ejecutivo solo porque son del mismo gobierno, ¿ya? La idea es que cada poder esté separado, ¿ya? Por lo tanto, esa es prácticamente la explicación. Vamos a analizar por qué no son las otras, ¿ya?
El presidente de la República anuló la aplicación de un fallo ratificado por la Corte Suprema. Ya, ¿por qué? Porque esta es una contra-contra, ¿cierto? Anula, o sea, deroga la aplicación de un fallo, o sea, ya estaba fuera de la Corte Suprema, es como que lo apoya, ¿ya? Es como un suma-suma. Ya, en cambio, en la B, el Congreso Nacional está diciendo, ¿sabes qué? No voy a aprobar cierta ley, la cual lo dijo el Poder Ejecutivo. Ya, por lo tanto, no estamos actuando en pro, no estamos actuando como amigos. Ya, ese igual es un problema del gobierno actual, que hay muchos amigos de amigos, familiares, y ahí se da el tema de la corrupción. Ya, por lo tanto, eso es lo importante que ustedes se deben quedar de esta clase, que la separación de los poderes como debe estar, nos deja un gran margen como de posibilidad de que no haya corrupción. ¿Ya? En cambio, si por ejemplo en el Poder Ejecutivo está el papá de un senador, por supuesto que va a haber como más tiros, ¿cierto? Que como que los senadores y los diputados van a ir como actuando en pro de cada uno, se va dando el tema de la corrupción, se van guardando las platas. Por eso es importante que los poderes estén separados, ¿ya? Vamos a analizar la C. El presidente de la República impide a la Fiscalía Nacional realizar una investigación sobre corrupción política. Obviamente que no, ¿cierto? Porque en este caso, el presidente le está diciendo a la fiscalía que no puede investigar sobre la corrupción política. O sea, están actuando en pro, porque se están ayudando, porque así nadie va a descubrir la corrupción, ¿entiendes? Y luego la D. Los jueces de la Corte Suprema aprueban la derogación de una ley que modifica el mecanismo de nombramiento de los funcionarios judiciales. Ya, mucho texto. Vamos a analizar. Los jueces de la Corte Suprema, o sea, el Poder Judicial, aprueba que no se firme una ley, lo cual modifica el mecanismo de nombramiento de los funcionarios judiciales. O sea, de nuevo están actuando como amigos, ya porque se están ayudando. Y esa la idea es que no pase. Ya la idea es que se actúe como en pro del bien del país y no en pro del bien del amigo, de como de que hay una amistad, lo cual da como lugar a que haya corrupción. Ya, por eso es importante la separación de los poderes, ¿ya? Luego tenemos otra pregunta, todas las saqué de donde les dije, si alguien quiere que mande, porque es un manual de la paz, es súper largo, que tiene muchas preguntas, yo creo que se lo voy a mandar a la Vale, la cual es la coordinadora, para que si a alguien le interesa practicar, lo utilice, ¿ya? Luego, en el marco del Estado de Derecho, ¿qué era el Estado de Derecho? Era un Estado soberano, ¿cierto? Se reconoce la libertad de asociación como el derecho que tiene la ciudadanía de participar en organizaciones que expresen la diversidad de intereses sociales e identidades culturales, tales como los partidos políticos o las asociaciones gremiales, considerando la institucionalidad democrática chilena. ¿Qué acción ejercida por la ciudadanía respecto de la libertad de asociación contraviene el Estado de Derecho? Ya, esta pregunta está un poquito mucho texto también, pero se refiere a que nosotros en Chile, como tenemos libertad de expresión, como están los derechos humanos presentes, tenemos la libertad de juntarnos como queremos. Ya, por lo tanto, si el Partido Socialista quiere tener una reunión, se puede juntar. Si el partido de derecha quiere tener una reunión, se puede juntar. Ya no hay nada que lo impida como la que pasaba en dictadura. ¿Ya? Entonces, eso es lo que pregunta. ¿Qué acción ejercida por la ciudadanía respecto a la libertad de asociación? Libertad de asociación es que pueden hacer reuniones entre partidos, por ejemplo, contraviene el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho nos habla de que se cumplen las leyes, de que hay normas y las cuales esta la elige cada persona que vive en el país. Ya, entonces vamos a leer. A, la participación activa en organizaciones no gubernamentales. B, la organización de asambleas vinculantes por grupos intermedios. C, la adhesión a grupos políticos opositores a la ideología del gobierno. Y D, la creación de grupos civiles armados dedicados a cuidar el orden público. Voy a dar un minutito para que la piensen. Igual recuerden que el Estado de Derecho se refiere a que cada país tiene leyes. Nosotros no podemos ir en contra de las leyes a pesar de que nos reunamos de cualquier forma, ¿ya? Porque la gente tiene el derecho de reunirse como quiera entre partidos, ¿ya? Así que con eso en mente, por favor, respóndanme en el chat.
Ya. Vamos a responderla nomás, porque tres compañeras respondieron en el chat. Muchas gracias. Bueno, esta pregunta igual está un poquito obvia la alternativa, ¿cierto? Porque obviamente es la D, ¿ya? ¿Por qué? Porque creación de grupos civiles armados dedicados a cuidar el orden público. Literalmente no está diciendo como em, que cualquier persona, por ejemplo, yo hago un grupo de personas que andan con pistolas para cuidar el orden público, como si fueran policías, ¿cierto? Como si fueran los carabineros. Eso no se puede, porque está en contra de las leyes, así de simple. Ya vamos a analizar las otras. La participación activa en organizaciones no gubernamentales, obviamente que eso sí se puede hacer. Ya organizaciones no gubernamentales podría ser cualquier cosa, literalmente. Reuniones de colegio podrían ser una organización no gubernamental, así que sí se puede hacer. B, la organización de asambleas vinculantes por grupos intermedios, lo mismo. Se refiere a que, por ejemplo, una asamblea de la universidad. Ya, obviamente también se puede hacer. C, la adhesión a grupos políticos opositores de la ideología del gobierno, también. Ya puede haber un partido de derecha que se punte y que haga una reunión masiva y el gobierno sea de izquierda. Da lo mismo porque no estamos en dictadura. ¿Ya? Luego de este texto vamos a responder esta preguntita. El concepto de fragmentación, por su parte, es utilizado en nuestro idioma cuando se quiere indicar que en cierto grupo social o la sociedad misma existe por una determinada situación una división, un fraccionamiento en diversas partes. Un ejemplo de este tipo de fraccionamiento lo podemos apreciar cuando, a nivel político, existe una polarización extrema entre dos sectores o propuestas políticas. De un lado estarán los que defienden una postura, si se quiere, oficial, de aquella que gobierna, y por el otro, aquellos que la combaten o critican sin existir voluntad alguna de buscar puntos de acuerdo para beneficio de la comunidad. Ya, según este texto, considerando la definición, ¿por qué la fragmentación social constituye un problema para el funcionamiento de una sociedad democrática? A, porque impide la diversidad de ideas en el debate público. B, porque concentra la discusión en asuntos de orden partidista. C, porque atenta contra la capacidad de diálogo de la ciudadanía. D, porque restringe acceso a la información de carácter neutral. Entonces la pregunta va hacia ¿por qué la fragmentación social? O sea, ¿por qué la separación entre las personas es un problema para una sociedad democrática? ¿Ya? ¿Por qué sería un problema? ¿Se responden por aquí en el chat? ¿Quién más quiere responder? Por favorcito, voy a dar un minuto también. Oli, perdón por demorarme, fui al baño a hacer pipí. Ya. Veamos qué respondieron. La C, D o A. Carita triste. Veamos. Esta es la C. ¿Ya? ¿Por qué? Porque atenta contra la capacidad de diálogo de la ciudadanía. Sí. Porque si tenemos una fragmentación social, que se refiere a que, por ejemplo, tengamos fragmentación social sería como un sinónimo de polarización, ya que se refiere a que hay muchas personas del país que, por ejemplo, son muy de derecha y muchas personas del país que son de izquierda. Ya, ¿eso qué provoca? Que no pueda haber un diálogo libre y tranquilo de política, ya porque la gente se queda con estas ideas metidas en su cabeza y no pueden escuchar otras ideas contrarias. La idea es que siempre, si nosotros somos como
más de izquierda, por ejemplo, podamos escuchar a una persona de derecha abiertamente, que exista ese diálogo ya entre la ciudadanía, porque el diálogo permite tener más conocimiento y más información, no solo como, obviamente, para hacerte cambiar de opinión como de tu ideología política, no, sino para conocer cuáles igual son los intereses de nuestros pares. Ya por eso es importante y la respuesta es que atenta contra la capacidad de diálogo de la ciudadanía, porque si hay muchas personas que son de cierto partido y otras personas que son de otro partido, o sea, hay una fragmentación en la sociedad, no vamos a poder establecer este diálogo tranquilo, ¿ya? Sino que van a haber insultos y al final no se llega a nada, ya que es lo que pasa en las redes sociales. Si uno se mete a las redes sociales de cualquier partido político o de, por ejemplo, candidatos presidenciales, la gente puro que los, perdón la palabra, que los putea, ¿ya? Uno no, como que no escucha las ideas, uno no ve comentarios que dicen, Me parece este punto, pero no estoy de acuerdo". No, no existe ese diálogo entre la ciudadanía porque hay una fragmentación social, ¿ya? Hay una diferencia muy grande entre nuestras ideas, hay una polarización de la ciudadanía, la cual no permite que se establezca un diálogo tranquilo, una reunión tranquila, ¿cierto? Por eso esta era la respuesta. Esta creo que es la última, bueno, así que un cachito más de paciencia. Ya, uno de los rasgos fundamentales de las sociedades democráticas es la realización de elecciones periódicas, porque la participación de la ciudadanía en estas instancias fortalece la democracia. A, porque asegura la eficiencia del aparato burocrático. B, porque garantiza la diversidad ideológica de la población. C, porque otorga representatividad de las autoridades electas. D, porque extiende las atribuciones de los poderes del Estado. Ya. Entonces, ¿qué nos pregunta? ¿Por qué la participación de la ciudadanía en estas instancias fortalece la democracia? O sea, ¿por qué que todos nosotros vayamos a votar? Bueno, los mayores de 18 años vayan a votar en cada elecciones, las cuales son cada 4 años, fortalece la democracia. ¿Ya? ¿Por qué creen ustedes? Voy a dar un minutito también y al final, bueno, no hice en las otras clases, no sé si están participando las mismas personas, pero he hecho como mapas conceptuales. En esta clase no alcancé, así que vamos a escribir como algunos conceptos de democracia al final de la clase para que les quede como en la mente. Bueno, así que, ¿cuál creen ustedes que es esta respuesta? Me lo dicen en el chat, por favor. Ya, vamos a responder nomás. Esta es la C, ¿ya? Veamos las respuestas. C, creo, no estoy segurita, decía La Paz. Bueno, sí, es la C. Muy bien, ya. Y para las otras personas que escribieron que tal vez era la B o la A. Bueno, nos preguntan, primero que nosotros tenemos que ya, porque siempre cuando uno se enfrenta a las preguntas de la PAES, sea de lenguaje, de historia o de ciencias, porque matemática es calcular, pero siendo matemática, o sea, perdón, lenguaje, historia o ciencia, uno se tiene que preguntar qué es lo que quieren en la pregunta de nosotros, qué conocimiento están buscando de nosotros, ya, eso es muy, muy importante. Entonces, en este caso, nosotros ya tenemos que saber las características de la democracia ya para poder responder esta pregunta. Ya, entonces nos pregunta, uno de los rasgos fundamentales de las sociedades democráticas es la realización de elecciones periódicas. Ya nosotros sabemos que es así, Chile es un país democrático. ¿Por qué la participación de la ciudadanía, o sea, que todo el mundo vaya a votar, en estas instancias fortalece la democracia? La respuesta es C, porque otorga representatividad a las autoridades electas. Obviamente, porque si nosotros todos vamos a votar, porque acá es obligatorio, si no fuera obligatorio, las personas que quisieran fueran a votar, cada uno está dando representatividad, o sea, está siendo representante de sus ideas, ¿ya? Y de las personas que tengan más representantes va a ganar el presidente, ¿cierto? Entonces hay representatividad, hay, sí, como representatividad de la mayor parte de la población chilena la ideología de cada presidente. Ya en este caso en Chile es obligatorio, así que sí o sí hay representatividad. Va a ganar el presidente el cual tenga más personas afiliadas, ya como a más personas que crean en sus ideales, que crean en su campaña política, ya. Por eso nosotros sabemos que ahora cada candidato presidencial ya está haciendo su campaña política y hay gente que ya sabe por quién votar.
¿ya? Entonces, acá es importante, como en Chile todos tienen que ir a votar, las primarias son para ir sacando como agente, ¿ya? Va cierta cantidad de personas de un partido, ellas salen y los que más tienen votos se quedan a las elecciones que van sí o sí a final de año, las cuales son para que ahí ya cambie el presidente, ¿cierto? Por lo tanto, ¿se ve la representatividad? Por supuesto que se ve, porque como son obligatorias las elecciones, sí o sí va a ganar el presidente que tenga más afiliados. Ya, por eso es muy importante que las personas voten informadas. Ya, si ustedes son mayores de 18 años o escuchan a sus papás diciendo que da lo mismo quien gane, siempre la política es mala y no sé qué, intenten informarlos, intenten ayudarles. Y ustedes igual para cuando les toque votar, por favor, sepan reconocer las fake news, sepan reconocer sus ideales y de a poco vayan armando su juicio. Ya, es igual, yo creo que es importante de quedarse de esta clase. La siguiente clase es de democracia, pero en Chile. Ya, igual les fui dando como algunas ideas iniciales de la democracia y con todos los ejemplos de Chile. Ya, así que va a ser una clase parecida y en la próxima semana igual la voy a hacer yo. Voy a mandar el manual que les dije con las preguntas, que tiene muchas, muchas preguntas de esta materia, a la Vale, para los que están como activos en el grupo de historia. Así que eso, ¿qué conceptos quiero que se queden de la clase? Separación de poderes, soberanía, participación ciudadana y, bueno, eso, de que se acuerden de eso, ya que si tenemos una sociedad informada, ya tenemos personas que están informadas dentro del país, ellas van a poder participar activamente en las elecciones de los gobernantes, ¿ya? Porque obviamente siempre va a haber una participación, pero no se sabe si es activa, porque si las personas no están bien informadas, van a votar porque sí. En cambio, si las personas están informadas, votan de manera consciente del gobernante que ellos quieren, sea cual sea el partido, ellos van a estar informados. Por eso es muy importante tener estos conceptos en mente. Así que eso, chiquillos, sería la clase de hoy. Perdón por demorarme en partirla y espero que les haya servido y eso. Voy a mandar el PPT después. La profe tuvo una confusión y pensé que la clase era a las 7:40. Ah, chuta. No, a las 7:40 es la de física, creo. Pero yo siempre mando los PPT. No sé si les están llegando. Si alguien me puede decir si le están. Chuta la Valentina, ya es mi amiga, la voy a retar. Bueno, no sé si alguien me puede confirmar si están mandando los PPT de cada clase antes de que se vayan, por favor, porque yo he hecho también las clases de populismo y totalitarismo. ¿Le llegan los PPT o no? Alguien que me diga en el chat, por favor. Cito. Y si no, voy a preguntar igual. Pero bueno, eso, la idea es que le lleguen los PPT porque igual he hecho mapas conceptuales y cositas para que la ayuden. Así que bueno, eso sería todo, chiquillos. Voy a mandar el PPT sí o sí y voy a asegurarme de que les llegue. Así que eso, gracias por su participación de algunos. Adiósito, que les vaya muy bien. Cuídense, estudien. Chao, profe. Muchas gracias. Chao, Paz, gracias por participar.